Génesis capítulo de número 3, a partir del versículo de número 1, va a decir lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Porque tu palabra, Señor, es maravillosa, es sabiduría, es alimento para nuestra alma y espíritu. Es, Señor, para nosotros fundamento y dirección. Es para nosotros, Señor, la fuente, Señor, de todos los valores, Señor, que necesitamos. Pero también es la fuente de poder, porque, Señor, es tu palabra. Y tú eres un Dios de poder, un Dios bondadoso, un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios justo y un Dios que siempre está mirando, Señor, por los suyos, y siempre está mirando, Señor, con misericordia hacia el ser humano. En esta tarde, Señor, nos reunimos en este lugar, clamando, Señor, tu misericordia, que nos ministres, que nos hables, Señor, que toques lo más profundo de nuestra alma y espíritu, y podamos aprender, Señor, un poquito más de tu palabra y de ti, y conocerte a ti, Señor, como verdaderamente eres, porque lo necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, es el libro de la creación, el libro de las primeras cosas. Y Dios ha creado el cielo, la tierra, todo el universo, y después que toda la creación estaba hecha, entonces Dios crió el ser humano y lo puso en el jardín del Edén. Pero en un determinado momento Satanás pecó en el cielo y fue derribado del cielo hacia la tierra. Y vino al jardín del Edén y usando a la serpiente, la usó para, con astucia, venir y tentar el ser humano. Y vino y habló primeramente con Eva, pero al final tanto Adán como Eva se equivocaron y desobedecieron la palabra de Dios. Quiero decir algunas cosas, aclararlas, que primero, el árbol que está en el centro del jardín del Edén no es un manzano como hay representado por ahí. El árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo dijo el Señor que ahí estaría. Entonces, por empezar por ahí. Segundo, y aquí un poco más delicado decirlo,
Pero hay una corriente que también piensa que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén por tener un acto de intimidad. Y eso tampoco es cierto. No es así. El acto de intimidad entre Adán y Eva ya existía antes del pecado. ¿Por qué hay que aclarar esas cosas? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque lo importante es lo que dice la palabra de Dios, no lo que digan por ahí, ni las revelaciones e interpretaciones que puedan existir. Lo importante es lo que diga la palabra. ¿Cuál fue el pecado del hombre en el jardín del Edén? La desobediencia. Es decir, no tener en cuenta los mandamientos de la palabra de Dios. Y eso lleva al pecado y sus consecuencias. Eso hace miles de años que ha ocurrido. ¿Y ha cambiado algo hasta el día de hoy en relación a eso? No ha cambiado absolutamente nada. El ser humano, si desobedece a Dios, está en pecado, y si está en pecado, el pecado tiene sus consecuencias, que es la muerte natural, la muerte eterna y muchas otras cosas más. Pero lo importante es tener presente eso. ¿Y por qué estoy citando el acto de intimidad entre el hombre y la mujer antes de la caída y de la desobediencia? Porque a veces nosotros nos equivocamos a la hora de entender qué es lo que hacían Adán y Eva en el jardín del Edén cuando todavía no se habían equivocado. Y es importante que tengamos presente que la Biblia dice que en el atardecer, al final del día, vino Dios para estar en el jardín del Edén y para estar con Adán y Eva, que se da a entender en el texto que era algo que lo hacía muy a menudo y quizá a diario. Es decir, Dios venía para caminar, para estar, para charlar, para pasar tiempo, para tener comunión con Adán y Eva cada día. Qué privilegio, ¿no? Que Dios venga al final de tu día y entonces pueda tener comunión y estar ahí con Dios hablando de todo lo demás. Entonces, esto Adán y Eva ya lo tenían antes de la caída. Entonces, no es que Dios ha criado a Adán y Eva, los ha puesto en el jardín del Edén, se quitó del medio y de repente vino Satanás y los tentó, ¿no? Vino la tentación y no. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en eso? Tenemos que hacer hincapié en que el hombre tuvo comunión con Dios hasta el momento en que desobedeció a Dios y se equivocó. En este momento perdió la comunión y sigue sin tener comunión con Dios hasta el día de hoy. La única solución para este problema es rendirnos a Jesucristo, creer en su obra de salvación en la cruz y por fe ser rescatados de esta condición para volver a tener una condición aún mejor que la de Adán y Eva en el día de hoy. Entonces, si nosotros hemos visto eso, y me llaman la atención algunas cosas del texto que voy a comentar antes de entrar en lo que es el centro de la prédica. Dice el enemigo a través de la serpiente, que quiero decir aquí también una cosa, la serpiente representada en algunos cuadros por ahí es como una serpiente de nuestros días. Y no es así. Porque la serpiente de nuestros días es así por consecuencia de la maldición que está sobre ella. Entonces significa decir que la serpiente que estaba ahí en el día del jardín del Edén, de la tentación, no era igual a la que nosotros vemos. Entonces es un error representarla de la misma manera. Vuelvo a recalcar la importancia de conocer a la palabra de Dios, y no dejarse llevar por las cosas que andan por ahí, ¿no? Y que ahora, en nuestro tiempo, hay tanta información a nuestro alrededor que no tenemos ni la capacidad de procesar tanta información. Y esta información
excesiva que está a nuestro alrededor tiene una intención y no es una intención divina. Es una intención maligna para confundir, para engañar, para que tú y yo no podamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero eso no es posible cuando nosotros conocemos la palabra del Señor. Porque si la palabra es nuestra guía, tú y yo no podemos ser engañados porque la palabra nos dirige. Entonces el diablo viene a través de la serpiente a tentar y dice, no, ¿cómo ha dicho Dios? ¿Cómo es que ha dicho Dios? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo primero que hace la serpiente usada por Satanás? Es poner en duda. ¿Qué es lo que pone en duda Satanás? La palabra de Dios. Porque sabe que en el momento en que el hombre duda de la palabra, está más propenso al error, a equivocarse. Entonces, ¿por qué puso en duda la palabra? Para generar duda en el corazón del ser humano. ¿El enemigo sigue haciendo eso hoy a nuestro alrededor también? ¿Sí o no? ¿Pone en duda la palabra del Señor? Por supuesto que la pone. Cada día más intenta poner en duda la palabra. Ayer he visto un documental que estaba en uno de los canales que decía que Jesucristo tenía esposa. Bueno, al leer el título tuve que cambiar de canal, que ya me dio asco ya, solo de escucharlo, solo de verlo. Pero es una mentira más que está ahí para poner en duda la palabra del Señor. Entonces él puso en duda, y una vez que entró la duda en el corazón de Eva, dijo, bueno, vosotros no vais a morir. Es lo segundo que hace el diablo en la vida de una persona. Una vez que él siembra la duda, él empieza a decir que las consecuencias no son las que dice la palabra. Entonces, Dios dijo, no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del jardín, porque en el día que comáis vais a morir físicamente y espiritualmente. Entonces, él viene, primero, para poner en duda la palabra, y segundo, disminuir las consecuencias del pecado. Entonces, cuando la persona empieza a dudar de la palabra, empieza a alejarse del peligro de no tener en cuenta la palabra, y empieza a disminuir las consecuencias de la palabra. ¿Y sabe lo que ocurre? Que se va alejando de uno el temor del Señor. Entonces, lo tercero que hace es que hace falsas promesas. El diablo primero pone en duda, segundo disminuye las consecuencias y tercero hace falsas promesas. Vosotros seréis como Dios. El enemigo, cuando empieza a poner duda en nuestras vidas en relación a la palabra, empieza también a prometer cosas que no son reales. Cuidado. Y entonces, cuando el hombre se equivoca y come del fruto del bien y del mal, y entonces, en este momento, se va el temor. ¿Y qué es lo que viene en el lugar del temor? Lo leo. Versículo 10. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué es lo que tuvo? Miedo. Por eso, temor del Señor no es lo mismo que miedo. Y ahora, después de hacer esta línea de pensamiento, pregunto, ¿no tenía Adán y Eva antes del pecado de equivocarse, de desobedecer a la palabra, ya no tenían ellos temor del Señor? Sí. Por supuesto que sí. Lo disfrutaban. Porque hay una cosa que debemos de tener clarísima. El amor va acompañado del temor. Y el temor en Dios va acompañado del amor. Por eso
dice la palabra del Señor que en el perfecto amor no hay miedo, que es diferente. A veces en la traducción, ¿no? Podemos decir, es verdad que si nosotros vamos a mirar el original, vemos que la palabra usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento puede ser interpretada como temor o con miedo. Pero cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra, debemos de entender que es el contexto que da la explicación a la misma palabra. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Porque ahora sí, vamos a entrar en lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Pero quiero centrarme en esta primera parte del versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nosotros no podemos servir al Señor, amar al Señor, vivir con el Señor, estar con el Señor, venir a la iglesia, escuchar la palabra y no tener temor del Señor. Sí que lo podemos hacer e incluso podemos tener una vida dentro de la iglesia aparentemente muy normal. Pero cuando perdemos el temor del Señor, las cosas dentro del mundo espiritual empiezan a dejar de tener el mismo valor y perdemos la sabiduría que nos da Dios a través del temor. Y hago una comparación que a mí siempre me ha ayudado a entender ¿qué es el temor del Señor? El temor del Señor es este respeto amoroso que tenemos por nuestros padres. Y alguien puede decirme, pastor, mi referencia como mi padre, con mi madre no ha sido buena. Yo puedo decirte lo mismo. Mi referencia con mi madre ha sido buena, con mi padre no tanto. Pero ¿sabe de una cosa? Yo no transfiero los errores de mi padre natural a la persona de mi padre espiritual. Yo hago al revés. Yo me alegro de que mi padre espiritual tenga todo lo que no tuvo mi padre natural. Entonces, usando esta referencia, podemos entender que el temor del Señor es este respeto amoroso que me hace por amor a mi padre, a mi madre, cuando ellos me dicen, Yalman, cuando uno es adolescente o joven o niño, ¿no? Pero cuando ya es adulto, ya se cree dueño de toda la verdad y ya empieza a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero es verdad que también como adulto, si uno vive en la palabra, tiene respeto por su padre, por su madre, que es el cuarto mandamiento con promesa, o el primero con promesa, el cuarto de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y muchos serán tus días en la tierra. Entonces, cuando nosotros obedecemos a nuestro padre, a nuestra madre, o a la autoridad que está sobre nuestra vida, la obedecemos con este amor respetuoso por la necesidad de no hacerle daño y de tenerle en alta estima y respeto, entonces por eso le obedecemos. Ese es el temor del Señor. Es por ahí que nos lleva el Señor al tiempo y al momento de la obediencia. Entonces, cuando nosotros entendemos y sabemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, significa que el camino contrario, ¿cuál es? Si el temor del Señor es el principio, el comienzo de la sabiduría,
el no temor del Señor es el principio de ¿qué? De la necedad, de la insensatez. Analizando el mundo en que vivimos hoy, ¿hay temor del Señor en el mundo en que vivimos? No, no lo hay. No hay conocimiento de la palabra, no hay temor a la palabra. Se multiplica la maldad y la necedad, ¿verdad? ¿No te asombra que a veces tú estás viendo el telediario, escuchando una noticia y dices, pero es que eso no tiene ningún sentido? ¿Ah? ¿No te asombra esas cosas? A mí me asombra, me dice, ¿cómo una persona puede llegar ahí? Entendemos que está la influencia del mundo espiritual, por supuesto. Sabemos que el enemigo está ahí, está trabajando, está obrando, sabiendo que son los últimos tiempos. Pero hay una cosa que nosotros como iglesia del Señor no podemos perder, y es el temor del Señor. Es este respeto amoroso hacia aquel que lo entregó todo para que tú y yo seamos salvos. Porque si el temor del Señor es el principio de la sabiduría, lo comparo con una biblioteca. Imagínate una biblioteca. Se supone que una biblioteca es un lugar de gran sabiduría, ¿verdad? Es un lugar lleno de muchísimos libros, con muchos contenidos, ¿no? Donde hay un montón de información de todas las áreas de la vida del ser humano. Muy bien. Algunos buenos, algunos no serán tan buenos. Pero ahí hay sabiduría, por lo menos sabiduría humana. Cuando tú entras por la puerta de la biblioteca y cruzas el umbral de la puerta, ese es el temor del Señor. El temor del Señor es lo que te hace entrar al lugar de sabiduría. Una vez que tú estás dentro, la sabiduría está a tu alrededor y a tu disposición. Pero ahora viene una cosa. Los libros no se abren solos, no se leen solos, ni se transfiere su contenido hacia nosotros solos, ¿verdad? Tengo que buscar. Por eso el temor del Señor es lo que nos abre la puerta hacia la comunión con Dios, que era lo que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén. El temor del Señor abre la puerta que tú y yo podamos caminar con Dios. Pero la comunión, la intensidad de la comunión la determinas tú y yo, porque hasta eso Dios lo deja en nuestras manos. Para que decidamos el nivel de comunión que queremos tener con el Señor. Y ahí pregunto, ¿qué nivel de comunión queremos nosotros tener con el Señor y disfrutar con el Señor? Está reflejado exactamente por el tiempo en que nosotros dedicamos al Señor. Pero todo empieza con el temor. ¿Qué pasa cuando no hay temor del Señor? No, lo primero, cuando no hay temor del Señor, no hay reverencia. Porque la reverencia no es hacia esas cuatro paredes. La reverencia no es hacia la figura del pastor. La reverencia no es hacia una denominación. La reverencia es hacia Dios. Mi comportamiento siempre es en función de aquel que todo lo ve. Entonces, cuando no hay temor, no hay reverencia. Y cuando no hay reverencia, supuestamente tampoco habrá adoración. Cuando no hay temor reverente, lo que viene de camino es rebeldía y desobediencia. Vuelvo a repetir, ¿os suena de algo que donde no hay temor hay rebeldía y desobediencia?
¿Os suena de lo que vemos a nuestro alrededor? Por supuesto que sí, pero cuidado, porque a veces eso no está solamente a nuestro alrededor, sino que si nosotros perdemos el temor del Señor, y eso no ocurre en un abrir y cerrar de ojos, no, el temor del Señor lo perdemos de a poquito a poco. Y cuando nos damos cuenta ya lo hemos perdido. En consecuencia, lo que viene después es rebeldía y desobediencia. Pero gloria a Dios, porque Él ha solucionado el problema de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia en Jesucristo, en la cruz y su resurrección. Por eso mismo debemos de andar en temor. Pablo dice que hay que cuidar de la salvación con ¿qué? Temor y temblor. Él hace como una hipérbole, ¿no? Como una acentuación de la situación. Mira, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Cuando no hay temor del Señor, comienzan los errores, los fallos, las equivocaciones, las decisiones en función de la carne. Cuando no hay temor del Señor, primero siempre quiero hacer las cosas según la carne me dice. Pero cuando hay temor del Señor, siempre tengo que primero saber qué es lo que Dios quiere. Cuando no hay temor del Señor, todo empieza a darme igual. Y eso es muy peligroso cuando en la iglesia, en el reino, todo me da igual. No estoy diciendo, hermano, cuando uno está desanimado, o cuando uno está triste por una situación, o cuando uno está afrontando algo, una situación dura, cuando tiene este bajón, porque las peleas de la vida, las batallas de la fe, muchas veces nos conllevan a pasar por situaciones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando poco a poco vamos perdiendo el temor del Señor y todo empieza a darnos igual. Que es que incluso llega un momento en que el enemigo nos va intentando alejar de la palabra del Señor para que no nos preocupe ni nuestra propia vida espiritual, nuestra salvación, nuestra eternidad. Lo peligroso que es eso. Tu sufrimiento y mi sufrimiento en esta vida pueden durar 1 año, 2 años, 70 años, 80 años. Pero el sufrimiento de la eternidad durará por toda la eternidad. Y es mucha eternidad. Llego a decir que tú y yo ni la entendemos. Es mucho tiempo. Cuando no hay temor del Señor, empieza el enfriamiento espiritual. Bueno, ya no leo la palabra, ¿no? Porque como no hay temor del Señor, no hay ese respeto amoroso, no hay esa búsqueda de comunión, no hay esa intensidad hacia el Señor, entonces no oro tanto, no voy tanto a la iglesia, no leo tanto la palabra, no me importa evangelizar, menos todavía si mi vecino va al infierno y en algunas circunstancias decimos que se vaya. Esas son consecuencias de falta del temor del Señor. Cuando no hay temor del Señor, hacemos las cosas de cualquier manera. Eso es cuando no hay temor. Pero cuando hay temor del Señor, hay bendición, hay sabiduría. ¿Sabe de una cosa, hermano, que yo puedo aprender a lo largo del tiempo que camino con el Señor? Que la gran mayoría de las veces que yo no sabía cómo hacerlo, que es el 99,9%, las cosas, cuando uno vive en el temor del Señor, el Señor se encarga de capacitarnos para hacer, para tomar las decisiones, para caminar, para seguir adelante, para avanzar, renueva nuestras fuerzas. El Señor está con nosotros, porque sabe que no hay capacidad en nosotros.
Pero si andamos en temor, Él nos capacita. Entonces, no podemos perder el temor del Señor. ¿Por qué no lo dices al que está a tu lado? Hermano, no podemos perder el temor del Señor. Bueno, nosotros hemos hablado de qué ocurre cuando no hay temor, pero ahora tenemos que hablar de lo que ocurre cuando sí hay temor. E empiezo con algo de ánimo. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Y si tiemblan, ellos por miedo, nosotros por temor del Señor. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor aumentará los días. Es decir, ¿quieres vivir más? Vive en el temor del Señor. Si queremos tener largos días en la tierra, vive en el temor del Señor. Aunque nosotros descansamos en Dios porque sabemos que nuestra vida está en sus manos y cualquiera que sean las decisiones del Señor hacia nuestra vida siempre será lo mejor. Porque Él nos ama. ¿Va a hacer siempre lo que nosotros queremos? A lo mejor no, porque hay un montón de cosas que nosotros queremos hoy sí y mañana no. Porque cambiamos de opinión y de decisión muchas veces, pero el Señor no. Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El que vive en el temor del Señor, está lleno de confianza y de esperanza, porque este respeto amoroso hacia el Señor nos lleva a esperar y a confiar en Él. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Por qué se multiplica la maldad en nuestros días? Porque no hay temor del Señor. Porque cuando hay temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Un hombre que teme a Dios, este hombre es un hombre que se aparta del mal. Pero el hombre que no tiene temor, abraza la maldad. Y termino con el versículo de 2 Corintios 7:1 que dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quieres vivir en santidad? Yo también. Si queremos vivir en santidad y que la santidad se vaya perfeccionando en nuestra vida, dice la palabra del Señor que tenemos que andar en el temor del Señor. Entonces, tú y yo, y todos aquellos que quieren caminar con el Señor, con Jesucristo como su Señor y Salvador, y quieren caminar con Dios como lo hacía Adán y Eva antes del pecado, y tener comunión e intimidad con Dios cada día, tenemos que andar en el temor del Señor. Aleluya.